Buenos días, nosotros somos el equipo número 3. Nuestro grupo está conformado por Estanco Miguel, Alvarado Manuel, Luis Estefani, María Mascareño, Marian Galíndez, Rafael Colmenares y mi persona, Andrés Mascareño. En esta oportunidad les traeremos una exposición de derecho romano llevada a un video. En el tema 17 tocaremos puntos como la defensa de los derechos, la organización jurídica y los procedimientos de acciones legales. En cuanto a la defensa de los derechos, tenemos que en el derecho primitivo o en el derecho romano, las personas tomaban justicia por sí mismos, no necesitaban de la intervención de una autoridad pública, sino que se vieron con la obligación o se vieron con la necesidad de solicitar la intervención de un tercero, solicitándole, o surgieron obligaciones para declararlo como parte de un juez o como un árbitro, donde a cada parte le surgían obligaciones y tenían que cumplirse. Este sistema se fue adaptando con efectos de lo que era la costumbre. También tenemos que la organización jurídica nos establece que en el procedimiento civil romano se denominaban de dos fases. Una que era ante el ius, que era ante un magistrado, y el judicio, que era ante un juez. También teníamos lo que era el procedimiento de acciones legales, que se desarrolla en dos fases, las dos fases antes mencionadas, donde cada parte o una de las partes surgían con rigurosidad o hacían el contrato con rigurosidad, y donde no habían excepciones, y exponían su pretensión y preparaban el negocio. También existían tipos de acciones como las sacramentales, donde nos establecía que en un principio fue la única forma de intentar una acción y se aplicaban a los derechos reales y a los de crédito. También teníamos las acciones condicionales, que no necesitaban que se expusieran la causa, sino que se utilizaban para hacer cualquier cosa, cualquier tipo de contrato. También teníamos la que era por designación de árbitro. Estas nos establecían, o aquí se establecían, la necesidad de solicitar la intervención de un tercero, en este caso antes mencionado un árbitro como una especie de un juez, que era la que le surgían obligaciones a cada una de las partes y fijaban las diferencias de cada una de las partes. También teníamos lo que eran las acciones de garantía, que consistían en el aseguramiento de un bien del deudor por parte del acreedor. ¿Qué pasa aquí? Que esto nos establece como una especie de empeño, que es lo que le podemos llamar algo de lo que se establece hoy en día o en nuestra sociedad. Gracias. Procedimiento formulario. En la antigua Roma los peregrinos no tenían acceso a las leyes acción o las acciones de leyes. Es por esto que el pretor desarrolla un proceso que seguía el mismo esquema del arbitraje obligatorio de las leyes acción, y así se crea la fórmula. El procedimiento formulario también posee o se desarrolla en dos fases, la fase en jury y la fase en juicio. En la fase en jury se presenta la citación a comparecer en juicio con exposición verbal previa del reclamo, y se hizo frecuente a través de un stipulatio como compromiso a comparecer en un tribunal en una fecha determinada. Aparece también la figura de la representación, la cual admite el pretor a través de una actio judicati, que permitía que tanto acreedor, deudor o su contraparte pudieran ser representados por un cognitor o un procurador. De la misma manera aparece el defensor de buena fe, quien de inmediato tomaba la representación de un demandado sin el mandato de este. La fase en juicio, por su parte, no difiere demasiado. En esta el juez recibe públicamente las pruebas y alegatos, dicta su sentencia y le pide al juez que lo libere o nombre otro juez. Por último, el ganador de la sentencia debe introducir una nueva acción, que es la actio judicati seguida de la replicatio, que poco a poco es sustituida por la honorum benedictio. Gracias. El estudio de la fórmula. La fórmula es un escrito mediante el cual el magistrado designa al juez, explica la intención del demandante y los medios de defensa de este. También le concede la facultad de absolver o condenar al demandado. Dentro de la fórmula tenemos las principales partes y las partes accesorias. Dentro de las principales partes está el nombramiento del juez, el demonstratio. Esta es una de las partes en la cual el juez indica el hecho en que se basa el derecho que se alega. Tenemos la intentio. Esta es la parte de la fórmula en que el juez indica la intención del actor o su relación jurídica. También tenemos la judicatio, que en ella el magistrado autoriza al juez para su participación, y la condenatio, que es en esta parte de la fórmula donde el juez está autorizado para condenar o absolver. También tenemos las partes accesorias. Dentro de las partes accesorias está el exceptio, que es en ella en la que se impide que el juez haga una condena aun si se haya probado que de la intención. La replicatio, que es la contestación del exceptio, y la prescripción, que es la cláusula que se le hace a toda referencia.
Clase de judicio. Tenemos dos clases de judicio. La primera de estas era la judicio legítimo, que en esta tenían que reunir tres condiciones. La primera de estas condiciones es que tenía que tener lugar en Roma por lo menos a una distancia no mayor de 1 milla. La segunda, que tenía que estar entre las ciudades romanas. Y la tercera, que fuera ante un juez único. La segunda de estas clases era el judicio imperio continens, que eran las instancias que tenía por base el imperio del magistrado y que les faltaba alguna de las condiciones de la clase anterior. Los recursos. Contra la sentencia no existe ningún tipo de recursos normales, sino medios extraordinarios para dejar sin efecto la sentencia, tales como el intercesio o la intervención del magistrado, iguales o mayor a un tributo de la plebe que se le imponía un veto. La revocatio in duplum era una acción intentada por el condenado para dejar sin efecto o para anular la sentencia, y si éste fallaba en esta acción, se le era penado con el doble. El appelatio cognitio extraordinaria era un proceso por el cual el magistrado no pasaba la sentencia al juez, sino que la desarrollaba él mismo y la dictaba. Esta era dictada o era establecida por demandas de alimentos, por demandas de honorarios profesionales o por cumplimiento de fideicomiso. A diferencia del juicio normal, el magistrado podía condenar al demandado y también podía condenar al actor. Gracias. Los procedimientos extraordinarios. Los procedimientos extraordinarios, al igual que la cognición, se caracterizan por la ausencia de bipartición del juez. No interviene un juez privado, sino un juez designado por el emperador, que era la designación imperial. Este proceso ya se aplicaba en las provincias donde los magistrados tenían jurisdicción plena y se solidificaban en Roma cuando Constantino prohíbe el uso de la fórmula. Desarrollo del proceso. La citación. La citación ya no era responsabilidad del actor, sino que era una orden decretada por los tribunales, que en caso de no presentarse se iniciaba el juicio con la ausencia de la rebeldía del demandado. El proceso propiamente dicho. El día fijado comparecen las partes a su representado. Los juicios eran orales y se elaboraban actas. La sentencia. El juez dictaba la sentencia en presencia de las partes una vez terminado el litigio. La apelación. La apelación nace por el uso de las actividades jurisdiccionales del emperador. La apelación se podía hacer por un magistrado superior al sentenciador. Gracias. La acción es el derecho que asiste una persona para determinar judicialmente lo que es debido. Para su ejercicio se requiere un derecho que le sirve de fundamento, ya sea de derecho que haya sido lesionado por el demandado. Las clasificaciones. La primera son las civiles, que nace del derecho civil. La segunda son las honorarias, que su origen nacen desde el derecho pretoriano u honorio. La tercera, que es impersona, que esta acción se concede sobre una persona determinada, como sería el caso del deudor de una obligación. La cuarta sería el in re, que esta acción concede contra cualquier persona y se busca el reconocimiento del derecho. La quinta clasificación son las directas, que son las que reciben sanciones por expresa disposición legal del precepto que se crea. La sexta clasificación serían las útiles. Por obras del pretor reciben una extensión de otras acciones existentes a no estar al caso previsto por la ley. La séptima serían las arbitrarias, que es cuando el juez trata de obtener por su mediación un arreglo amistoso sobre el conflicto. Por octava clasificación tenemos el derecho efecto, que es cuando el juez no puede apartarse de las normas legales y sanciones unilaterales. Por última clasificación tenemos la de buena fe, que es cuando el juez tiene amplia capacidad de apreciación, aportando la equidad y la costumbre como buena compensación. Un medio de defensa para evitar la acción del demandante sin contradecirlo, y tiene su clasificación, que es primero, civiles y pretorianos; segundo, basado en la equidad; tercero, son perpetuas, que pueden ser invocadas en cualquier tiempo; cuarto, basada en utilidad general; quinto, real, pertenece a una reacción jurídica. Y esto quiere decir que la extinción, la excepción se extingue cuando se dé todo el proceso. Gracias.